Bueno, siguiendo con nuestro curso de ecuaciones diferenciales, la siguiente técnica vamos a implementarla en ecuaciones lineales de primer orden. De hecho, las siguientes técnicas vamos a implementarlas en ecuaciones lineales de primer orden. Hay que recordar que para que nosotros digamos que la ecuación diferencial es una ecuación de primer orden, pues debe de tener la forma de tener nuestra primera derivada, ¿no? Si hablamos de variables dependientes e independientes, bueno, pues sería la primera derivada de la variable dependiente, ¿no? Después tendríamos la misma variable dependiente, pero ahora sin derivar, ¿no? Y pues bueno, ahí combinada, ¿no? Con las multiplicaciones principalmente de funciones que dependen de la variable independiente, que en este caso pues tratamos a la variable independiente como x, ¿no? Entonces lo que reflejamos es que podemos nosotros una ecuación de primer orden lineal escribirla de la manera como se ve, ¿no? Que es la primera derivada de y más una función de x multiplicando a la variable dependiente, y esto es igual a otra función de x, ¿no? En donde pues pueden ser cualquier función. Cuando hablamos de x pueden ser cualquier función de x. Cuando hablamos de y pues se tiene que preservar que para ser lineal de primer orden es que solo tenemos la primera derivada sobre y con respecto a x, y que esta y no está multiplicándose a sí mismo, no se están multiplicando las derivadas entre ellas y no pertenecen a ningún argumento de otro tipo de función, ¿no? Como trigonométricas, ¿no? Logarítmicas, etcétera. Muy bien. Ahora, si nosotros podemos expresar la ecuación diferencial lineal de primer orden en esa forma, entonces nosotros podemos en algunos casos aplicar, ¿no? un factor que le vamos a llamar el factor de integración o el factor integrante, y pues lo único que tenemos que hacer es una vez que multiplicamos por ese factor integrante, pues de alguna manera, ¿no? Esta ecuación se va a arreglar para que podamos integrar directamente. Ahora, este factor integrante lo estamos proponiendo, ¿no? Bueno, alguien ya lo propuso, se dio cuenta que funcionaba, y se está proponiendo como un exponencial, una e elevado a la integral de la función a de x por el diferencial de x, ¿no? Que en este caso a de x es la función que está multiplicando a la variable dependiente y en nuestra forma de la ecuación lineal de primer orden, ¿no? Entonces, proponemos este factor integrante y veremos que se facilita la forma en la que podemos resolver la ecuación diferencial. Sé que de momento suena ilógico proponer, ¿no? ese factor de integración, pero por el momento vamos a aplicarlo así, y veremos, ¿no? Que este truco mágico nos va a solucionar este tipo de ecuaciones. Para esto, pues obviamente vamos a pasar a la práctica para poder entender este método, ¿no? Por este factor integrante. Entonces vamos a la práctica y vamos a poner el primer ejemplo. Vamos a poner el primer ejemplo. Vamos a decir que tenemos a x que multiplica a la derivada de y con respecto a x, ¿no? Bueno, esta x está abajo. X que multiplica la derivada más y, que es igual a la exponencial elevado a la x, ¿no? Entonces nosotros decimos que para una ecuación diferencial lineal de primer orden, tenemos la forma general, ¿no? Que es la primera derivada de y más una función a de x que multiplica y igual a otra función de x. Ahora,
veamos. En este caso, para nuestro ejemplo, vamos a ponerle aquí, ejemplo 1. En este caso, para nuestro ejemplo, observamos que la primera derivada no está sola, ¿no? Esta es la primera derivada, sino que está siendo multiplicada por una x, ¿no? Tenemos a nuestra variable dependiente, no tiene nada multiplicándolo por el momento, ¿no? Y otra función del lado derecho del igual, de la igualdad, que es e a la x. Entonces, e a la x de cierta manera representaría hasta el momento b a la x. Sin embargo, no está expresado nuestro ejemplo, esta ecuación diferencial no está expresada en la forma de una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿no? O por lo menos de esta forma. Entonces, tendríamos que hacerle una adecuación para nosotros poder decir que nuestro ejemplo 1 se parezca a la forma en la que nosotros necesitamos que esté la ecuación para poder aplicar el factor integrante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos multiplicar a toda la ecuación por 1 sobre x de esta manera. Por ejemplo, vamos a multiplicarlo, ¿no? 1 entre x que va a multiplicar a x, ¿no? Por la derivada de y con respecto a x. Ponerlo aquí, a ver. Ajá. Bueno, voy a dejarla entre paréntesis. Más, obviamente, pues tendría que multiplicar esto también por 1 sobre x para preservar la igualdad por y. Esto es igual a 1 sobre x por e a la x, ¿no? Nuevamente, multiplico a toda la ecuación por 1 sobre x. Ahora, ¿por qué hago eso? Porque 1 sobre x por x me da 1, ¿no? Entonces, se elimina esa x o se quita, ¿no? De multiplicar a la derivada de y con respecto a x. Esta sí se nos queda aquí, ¿no? Y esta también. Entonces, la ecuación diferencial quedaría de esa manera. Ahora, observamos que al hacer esa multiplicación, efectivamente tenemos la derivada, la primera derivada de y con respecto a x, más una función a de x, que en este caso la función va a ser 1 sobre x, que multiplica y, es igual a una función de x, a otra función de x. Y en este caso, la otra función de x, b de x, va a estar representada por 1 sobre x, que multiplica e a la x. Entonces, hemos expresado nuestro ejemplo 1 en la forma de la ecuación diferencial lineal de primer orden para poder aplicar el método de factor integrante. Entonces, aplicando el factor integrante, ¿no? Que habíamos dicho que el factor integrante pues era e elevado a la integral, ¿no? ¿De quién? De ax por el diferencial de x, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces, ese es el factor integrante. Habría que distinguir quién es a de x, ¿no? Y a de x ya quedamos que es 1 sobre x, nada más. Entonces, vamos a resolver el factor integrante. Entonces, el factor integrante que proponemos es e elevado a la integral de a de x, pero a de x para este ejemplo es 1 sobre x por el diferencial de x, ¿no? Entonces, nuestro factor integrante quedaría de esa manera. Ahora, resolviendo la integral que tenemos arriba, sabemos que la integral de 1 sobre x por el diferencial de x es el logaritmo natural de x. ¿Por qué lo sé? Bueno, podemos consultar una tabla de integrales y podemos encontrar el valor, ¿no? O sea, tampoco no es como quebrarnos tanto la cabeza. Hay tablas de integrales, de hecho, me parece que les subí una, pero vamos a,
Vamos a ver, tabla de derivadas integrales. Vamos a abrirla. Ok. Y vamos a tomar esta tabla, ¿no? Entonces vamos a ver las integrales. Aquí está, ¿no? La integral de 1 sobre u de u es igual al logaritmo natural de u más una constante, ¿no? En este caso, vamos a no aplicar la constante. Al ser un truco de resolución para la ecuación diferencial, no vamos a aplicar la constante, aunque sea una integral indefinida, no vamos a aplicar, pero lo que sí vamos a aplicar es el resultado. Entonces el resultado es el logaritmo natural del valor absoluto de x, ¿no? Del valor absoluto de x. El valor absoluto de x, ¿no? Ahí está. Ahora, lo que nosotros podemos tener es que, recordando igual propiedades de exponentes y logaritmos naturales, que un exponente elevado a un logaritmo natural, pues son operaciones inversas, por lo tanto, el resultado nos va a quedar únicamente x. Ahí. Podemos definir nosotros que para simplificar la solución vamos a trabajar solo con los valores positivos a x, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? Podemos nosotros decir que esto va a ser igual, ¿no? Vamos a quitarle el valor absoluto, vamos a ponerle que fuera igual a x, sin embargo, vamos a hacer esa especificación, ¿no? Para x mayor o igual que 0, ¿no? Sí, claro, porque si lo hago de esa manera, el valor absoluto pues va a quedar como x, como por la definición de valor absoluto, ¿no? Entonces vamos a trabajarlo así para simplificar la solución por el momento y vamos a trabajar solo con los valores positivos de x. Entonces nos queda igual a x, ¿no? Por lo tanto ya tenemos nuestro factor integrante. Entonces regresando a la ecuación diferencial, ¿no? Vamos a ponerle a la EDO, ecuación diferencial ordinaria. Pues, ¿cuál era nuestra ecuación diferencial? Vamos a manejar el lenguaje, ¿no? Se me fue ahorita la palabra, perdón. La nomenclatura, ¿no? De y' para identificar que es la primera derivada. Y todo esto lo vamos a multiplicar por, ¿no? El factor integrante, que el factor integrante es muy importante recalcar que el factor integrante es esto, que es el resultado de e elevado a resolver. Resolvimos la integral, ¿no? De 1 sobre x de x, nos sale el logaritmo de x, del valor absoluto de x, al logaritmo natural de x va a ser x. Entonces, ese es nuestro factor integrante. O sea, todo ese factor se resume en x para este ejemplo. Entonces, vamos a multiplicar por ese factor en nuestra ecuación diferencial. Entonces, x que multiplica y' más x, vamos a hacerlo completo, ¿no? 1 sobre x me quedó por y es igual a x, 1 sobre x que multiplica e a la x, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? X por 1 sobre x da 1, ¿no? Entonces, esto se elimina. X por 1 sobre x da 1, entonces esto también queda eliminado y entonces nos va a quedar únicamente la ecuación diferencial como x que multiplica y' más y igual a e a la x, que es algo muy parecido. Regresamos, ¿no? a la primera parte de nuestro ejemplo número 1. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a observar, ¿no? Que del lado derecho, no, del lado izquierdo, perdón, vamos a tener una derivada, ¿no? Que es la derivada de la multiplicación de dos funciones. Si nosotros vamos a nuestra tabla, ¿no? Ahora vamos a buscar la tabla de derivadas.
Si buscamos la derivada de dos funciones, que es la regla del producto, entonces cuando derivamos la multiplicación de dos funciones, esto es igual a multiplicar la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos esto, ¿no? Realmente esto es igual a decir que tenemos la multiplicación de x por y derivada, ¿no? Vamos a demostrarlo nada más en este primer ejemplo, ¿no? Y vamos a derivar, ¿no? Entonces, aplicando la regla, vamos a tener la primera función, que es x, ¿no? Multiplicado por la derivada de la segunda función, que la derivada de la segunda función sería y', más la segunda función, que es y, multiplicada por la derivada de la primera función. Pero la derivada de x con respecto a x, no, no sé si la tengo aquí, esa derivada, digo, es simple, me parece que no, esa no está en esta tabla, ¿no? Bueno, la derivada de x con respecto a x es 1 y 1 por y, pues es y. Entonces, observamos que que x multiplicado por la primera derivada de y más y, que es lo que tenemos aquí arriba, es equivalente a decir que tenemos x por y eso derivarlo. Entonces, ¿pero en qué cambia eso nuestra ecuación diferencial? Ah, muy simple, que del lado izquierdo, perdón, tenemos eh, esto, ¿no? Que es la derivada de una multiplicación de dos funciones, y del lado izquierdo, no, derecho, me queda únicamente la función e a la x. Y bueno, pues esto me facilita las cosas porque entonces puedo aplicar directamente la integración a ambos lados, ¿no? Entonces sería la integración de esa derivada por el diferencial de x es igual a la integral de e a la x, ¿no? Vamos a borrar esta por el diferencial de x, ¿no? Ahí está. Entonces, integramos en ambos lados de nuestra ecuación y aquí vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Una parte del teorema fundamental del cálculo que es, bueno, si yo tengo una derivada dentro de una integral, pues lo que va a pasar con esa integral es que realmente tenemos, eso es igual a la derivada, perdón, a la función original, ¿no? XY. Entonces, la integral de la derivada de una función, que en este caso es XY, por el diferencial de x, es el propio XY, ¿no? Es la multiplicación de x por y. Y del otro lado tenemos la integral de e a la x, que es e a la x, ¿no? Más una constante. Aquí sí ya vamos a meter la constante de integración. Vamos a regresarnos a nuestra tabla de integrales para ver que e a la u por el diferencial de u es e a la u más c, ¿no? Que es lo que estamos aplicando aquí. La integral de e a la x por el diferencial de x es igual a e a la x más una constante. Y pues prácticamente esta es nuestra solución. ¿Por qué sabemos que es nuestra solución? Porque esta ecuación ya no tiene ninguna derivada, ¿no? Tanto del lado izquierdo como del lado derecho no existen derivadas, por lo tanto hemos llegado a la solución de nuestra ecuación diferencial. Si queremos ponerla en una forma explícita, pues podríamos hacer el despeje de y, que y es igual, ¿no? A e a la x más la constante, todo eso entre x. Y así nos quedaría nuestra solución explícita. Y esa ya sería la solución de nuestra ecuación diferencial, que es x por la derivada de y con respecto a x más y es igual a e a la x. Muy bien. Entonces, eso es aplicando el factor integrante, ¿no? Vamos a ver
otro ejemplo, ¿no? En este caso, ejemplo número 2, vamos a aplicar, en este caso, a resolver más bien, ¿no? Aplicar nuestro método de factor integrante sobre la ecuación diferencial de 1 más x al cuadrado por el diferencial de y más 2xy por el diferencial de x es igual a la cotangente de x por el diferencial de x, ¿no? En este caso, esta ecuación diferencial es un poco diferente a las que hemos tratado. Nos habla de diferenciales, ¿no? En este caso, también las ecuaciones diferenciales no solo pueden estar expresadas en derivadas, sino que también podemos hablar de diferenciales, ¿no? Diferencial de y, en este caso hablamos de que y sigue siendo la variable dependiente y diferencial de x, de igual manera, x sigue siendo el, la variable, perdón, independiente. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Muy bien. Vamos a ¿no? Aplicar un poquito un truco, ¿no? Es manejar los diferenciales. Recordando que los diferenciales son una aproximación de la derivada. Muchas veces los matemáticos se enojan por la situación de... Y sí, bueno, pues tienen razón, ¿no? No es una forma correcta de operar una derivada. Hay que recordar que una derivada es un operador, ¿no? En donde nosotros tenemos un operador al cual le metemos una función y como resultado nos da otra función. En el caso de los diferenciales son una cosa distinta, relacionada con las derivadas, ¿no? Pero al final de cuentas no son lo mismo. ¿Y cómo podemos trabajar los diferenciales? A diferencia de las derivadas, los diferenciales sí los podemos tratar como si fueran algún tipo de número, ¿no? En este caso. Entonces, al poderlos tratar como algún tipo de número, nosotros podemos multiplicar, dividir bueno, igual, ¿no? El término de dividir, sí podemos dividir, ¿no? Pero preferimos multiplicar por 1 sobre el diferencial, ¿no? En este caso es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar nuestra ecuación diferencial que está expresada en diferenciales, no en derivadas, sino en diferenciales. Vamos a multiplicarla por 1 sobre el diferencial de x, ¿no? Entonces, 1 más x cuadrada que multiplica el diferencial de y más 2xy por el diferencial de x es igual a la cotangente de x. Y aquí también, ¿no? Me falta multiplicar 1 sobre el diferencial de x y 1 sobre el diferencial de x, ¿no? 1 sobre el diferencial de x. De x. De igual manera, si existe alguna duda, pues pueden consultar, ¿no? Pueden reconsultar en libros o en internet, ¿no? Las definiciones de las diferenciales y cómo se trabajan con diferenciales. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque esto, de hecho, voy a pasar esta multiplicación al lado del diferencial de y. Este par, ¿no? Que tenemos aquí, al final de cuentas va a definir, ¿no? La, el operador derivada, ¿no? Nos va a definir a la derivada. Y de este lado estamos hablando de la misma cantidad, ¿no? El diferencial de x, voy a pasarlo también al lado del diferencial de x. Estamos hablando de la misma cantidad, diferencial de x, diferencial de x. Entonces, diferencial de x entre diferencial de x nos queda 1. Lo mismo va a pasar de este lado, ¿no? Lo ponemos al lado del diferencial. Entonces, diferencial de x por 1 sobre diferencial de x me va a quedar 1. Sin embargo, esta
este par de diferenciales me va a dar la definición de derivada, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener la primera derivada de y con respecto a x. Ahora, muy bien. ¿Qué es lo que nosotros queremos, no? Al final de cuentas, nosotros queremos, para poder aplicar nuestro método del factor integrante, pues necesitamos que tengamos a la primera derivada más una función de x que multiplica y igual a otra función de x, ¿no? Entonces, aquí de igual manera vamos a multiplicar a toda nuestra ecuación diferencial por 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Para qué? Para eliminar esto, ¿no? Y entonces aquí me va a quedar dividiendo, ¿no? Y entonces aquí me va a quedar 1 sobre esto, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es multiplicando. Ahorita me estoy saltando un poco más de pasos para ir rápido. Entonces estoy multiplicando por 1 sobre 1 más x cuadrado, toda mi ecuación. Y entonces nos va a quedar de esta manera. Y esto nos va a ayudar porque ya tenemos la forma, esta forma del primer ejemplo, ¿no? Que es mi ecuación diferencial lineal de primer orden, en donde tengo la derivada sola. Esto va a ser mi a de x ahora, ¿no? Todo esta expresión solo depende de x, entonces está correcto. Y todo esto ahora va a ser mi b de x, ¿no? Entonces, calculando el factor integrante, pues ahora el factor integrante va a estar dado por e elevado a la integral elevado a la integral de 2x sobre 1 más x al cuadrado, ¿no? Ahí está, por el diferencial de x, ¿no? Ahí está. Entonces, resolviendo esa integral, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a resolverla aquí abajo, ¿no? Vamos a copiar esta integral y vamos a resolverla aquí abajo. Entonces, bueno, vamos a volver a escribir. No la puedo seleccionar para copiarla. Entonces vamos a volverla a escribir. Nos va a quedar 2 sobre x entre 1 más x al cuadrado, ¿no? Por el diferencial de x, obviamente. Entonces, aquí lo que nosotros podemos hacer es un, un, un cambio de variable, ¿no? Entonces vamos a definir a nuestra variable u. Vamos a definir a nuestra variable u como 1 más x cuadrada, ¿sale? Y vamos a calcular los diferenciales, ¿no? Que es prácticamente, para calcular los diferenciales es prácticamente calcular la derivada, ¿no? Digo, prácticamente, de igual manera, no me voy a meter en cuestiones de explicar este tema, ¿no? De derivación, entonces, y trabajo de diferenciales, pero bueno, ¿qué es lo que haríamos? Escribimos el diferencial de u de un lado, derivamos, ¿no? Recuerden que la diferencia, digo, un breve recordatorio superficial, que es la diferencial de una función va a ser igual a la derivada de esa función por el diferencial de la variable con respecto a la que estamos derivando, ¿no? Entonces, el diferencial de u va a ser igual a la derivada de 1 más x cuadrada, que es la función. Entonces, la derivada de 1 es 0, la derivada de 2x, perdón, de x cuadrada es 2x, ¿no? Y esto multiplicado por el diferencial de x. ¿Y esto para qué? Pues para saber el valor del diferencial de x con mi cambio de variable, ¿no? ¿Cuánto
vale el diferencial de x en términos del diferencial de u, pues va a ser du sobre 2x, que es prácticamente un despeje, ¿no? Del diferencial de x. Entonces, el diferencial de x es igual a el diferencial de u sobre 2x. Entonces, ¿y eso por qué? Porque vamos a hacer la sustitución de variable, ¿no? Entonces, en este caso voy a tener 2x, ¿no? Sobre u, porque yo he definido que u sea igual a 1 más x al cuadrado, ¿no? Entonces, 1 más x al cuadrado es u, 2x se conserva igual, pero el diferencial de x ahora está en términos del diferencial de u, y eso es du sobre 2x, ¿no? Bueno, vamos a sacar esto para acá, para que no tengamos así quedaría, ¿no? Entonces observamos que tenemos 2x sobre 2x, se vuelve 1, entonces esto se va a eliminar, y entonces la integral me va a quedar simplemente de la siguiente forma, como du, du sobre u, ¿no? O 1 sobre u por el diferencial de u, es lo mismo. Entonces, listo. Si consultamos nuestra tabla de integrales, esto es igual nuevamente a ¿qué? Al logaritmo natural, ¿no? Entonces esto sería igual a el logaritmo natural del valor absoluto de 1. Y en este caso, nosotros podemos escribir a u sin el valor absoluto. ¿Por qué? Porque la función u no va a ser negativa, ¿no? De hecho, su valor mínimo va a ser 1, ¿sale? Nunca, por lo menos en variable real, o sea, en números reales, nunca vamos a poder hacer que esto sea negativo, porque x cuadrada es positiva, y si a un número positivo le sumas 1, pues siempre va a ser positivo. Entonces podemos omitir el valor absoluto de u. Entonces me voy a quedar el logaritmo natural de u únicamente, ¿sale? Entonces hemos resuelto la integral que tiene la exponencial como argumento, y vamos a ver, ¿no? Entonces esto me va a quedar como e a la logaritmo natural de u, ¿no? Ahí está. Y nuevamente aplicando propiedades de exponencial y logaritmo natural, pues exponencial elevado al logaritmo natural, pues va a ser simplemente la función u. Pero ¿quién era la función u? Pues 1 más x cuadrada, ¿no? Entonces, ahora nuestro factor integrante va a ser justamente este, eh, este término de 1 más x cuadrada, ¿no? Entonces, ahora vamos a multiplicar el factor integrante por la ecuación diferencial, ¿no? La EDO. Entonces, vamos a agarrar a la EDO, que era esta, ¿no? Y la vamos a multiplicar por nuestro factor integrante, que nos quedó 1 más x cuadrada. Entonces, 1 más x cuadrada va a ser justamente esto, ¿no? 1 más x cuadrada. Este término se va a ir, nada más me va a quedar 2x. Este término se va a ir y solo me va a quedar cotangente, ¿no? Y entonces, nuevamente, resulta que esto, ¿no? Esto es igual a la multiplicación, ¿no? Y lo voy a poner de esta manera: 1 más x cuadrada, que multiplica a y eso es todo la derivada de eso, ¿no? Del lado izquierdo. Del lado derecho pues queda lo mismo, la cotangente de x, ¿no? Así.
Como tarea se quedaría demostrar o comprobar más que nada que efectivamente la multiplicación de esas dos funciones pues es equivalente, ¿no? Esto es lo mismo que esta expresión de acá arriba, ¿no? Eso se queda como tarea. Entonces, integrando de ambos lados, tendríamos entonces ya que aplicar la integral, ¿no? La integral de esto por el diferencial de x es igual a la integral de esto por el diferencial de x, ¿no? Entonces, del lado izquierdo, pues nos queda la función original, o sea, nos queda 1 más x cuadrada que multiplica y es igual, y vamos a ver en nuestra tabla de integrales, la integral de la cotangente, aquí está, la integral de la cotangente por el diferencial de u es igual al logaritmo natural del valor absoluto del seno de u más c, ¿no? Entonces es el logaritmo natural del valor absoluto del valor absoluto del valor absoluto del seno de x, ¿no? U en este caso pues es x. Aquí lo tenemos. Cotangente, ¿no? Logaritmo natural del seno de u más una constante, sea así vamos a poner la constante de integración, ¿no? Y prácticamente este sería nuestro resultado, ¿no? De igual manera podemos definir un intervalo, por ejemplo, de 0 a pi, ¿no? Eh, para el valor de x, en donde el seno de x va a ser o va a tener valores positivos para quitarnos este valor absoluto, ¿no? Y simplificar la solución de nuestra ecuación diferencial, ¿no? Quitándole el absoluto, entonces podemos quitar eso. Esta sería la solución. Podemos llegar a ¿cómo se llama? A una solución explícita, sí, despejando allá, ¿no? Es fácil de despejar. Entonces esto nos quedaría como el logaritmo natural, ¿no? Del seno de x. Vamos a ponerlo entre paréntesis para que se entienda que es el argumento del logaritmo natural más c, ¿no? Todo esto dividido entre 1 más x al cuadrado, ¿no? 1 más x al cuadrado, ¿no? Así. Sí quedaría nuestra solución. Esta ya sería la solución. Nuevamente, ¿no? Quitando el valor absoluto, teniendo en cuenta que nuestro dominio de esta solución quedaría bueno, podemos definirlo como de 0 a pi para tener valores positivos en el caso del logaritmo natural, bueno, más bien del seno de x, ¿no? Entonces, esa sería nuestra solución a este ejemplo.